Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos en esta oportunidad con el diputado Matías Ramírez. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola Karim, gracias por la invitación, muy bien. Diputado, tenemos recién salida una cuenta pública que primero comencemos por lo de Tarapacá. Tarapacá fue tocado bastante someramente, sin embargo, con una obra que sería de altísimo impacto e importancia, ¿no? Como es el transporte entre las ciudades de Iquique y Alto Hospicio. Sí, efectivamente es un anhelo de décadas en realidad. Todos los que somos de la zona hemos escuchado el proyecto del teleférico Iquique-Alto Hospicio, que permitiría generar un transporte público económico para la población. Y yo creo que es un buen anuncio que determine ya la fase de licitación para el diseño de la obra. Y eso yo creo que es importante, sería un avance sustantivo. Nosotros esperamos que el Ministerio de Obras Públicas logre, en este caso, cerrar la licitación. Uno sabe que estas cosas empiezan con la licitación, pero hay que ver si hay empresas dispuestas precisamente a hacerse cargo de una obra de estas características, pero esperemos que sea así, porque yo creo que sería una obra de alto impacto, de mejoramiento urbano. Sabemos que gran parte de la gente en realidad se transporta vía terrestre, a través Claro. de vehículos particulares, generalmente, o transporte público, y incorporar a la red de transporte público de nuestra región un teleférico. Yo creo que sería una muy buena noticia. Y eso podría incluso sumarse a conectar sectores que no están debidamente conectados, pensando quizás desde Sofri hasta el segundo acceso por la parte nueva de Alto Hospicio. O sea, hay sectores que se podrían ver beneficiados, y yo creo que la etapa de diseño va a ser interesante precisamente aquello. Así que yo valoro que en ese sentido el presidente lo haya tenido en consideración en su cuenta pública. Perfecto. Ahora, diputado, ¿cómo es su mirada respecto a lo que sucedió cuando se estaban dando estas 61 propuestas y finalmente el presidente dice también ingresaremos proyecto de ley para el aborto, habla de la eutanasia y parece que todo el mundo explotó, como que todo el mundo dejó de escuchar todo y solamente se centraron en eso? Hubo gente que llegó, se paró, se fue de la sala. ¿Cómo ve toda esa situación? A ver, los que más defienden los actos republicanos y defienden la república fueron los primeros en irse en una cuenta pública del presidente. Que es inaudito, porque ellos dicen defender los valores del país y los valores de la democracia, y el primer valor es respetar un acto tan republicano como la cuenta pública de la máxima autoridad del país. Segundo, me parece una cuestión casi un infantilismo. O sea, del Partido Republicano, hay que decirlo, ellos dicen rompemos relaciones con el gobierno, o sea, es que nunca las tuvieron en realidad. Entonces yo no sé qué van a romper en definitiva. Han sido un partido que se ha dedicado a obstruir todo avance, desde la reforma tributaria, la reforma de pensiones. No hay ningún proyecto de ley de gobierno que ellos se hayan sentado en la mesa a discutir y a ceder en algún punto. Entonces yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Y por último, además, yo creo que Chile está en condiciones de dar la discusión. Yo creo que efectivamente cuando uno ve, o sea, ¿para qué vamos a andar con cosas? Yo creo que el aborto existe. No nos Totalmente, gusta, existe totalmente. nos guste o no nos guste. Y yo prefiero tomarlo desde una óptica de salud pública, donde una persona tenga la confianza de ir a su recinto asistencial y poder atenderse como se debe, a que empiece a buscar por internet pastillas abortivas, o que empiece a buscar otras cosas que sabemos que al final eso también genera no solamente un perjuicio a esa persona, sino que eventualmente puede generar la pérdida de vida humana. Entonces, yo creo que es un tema que hay que discutir. Acá tampoco no me gusta la caricatura que dicen que van a abortar guaguas de 9 meses, porque sabemos que la experiencia internacional no es así. Lo que se busca es fijar plazos, que se fije un protocolo, que se fijen tiempos, y que eso permita ampliar lo que hoy conocemos como el aborto en 3 causales. A mí me parece, insisto, una discusión necesaria, y además que yo creo, particularmente también llama la atención que todos los que se levantaron ese día en la cuenta pública, la mayoría eran hombres. Solamente dos eran mujeres, pero el resto eran puros hombres. Yo creo que en este caso los hombres tenemos que participar en la discusión, pero también verlo desde una mirada desde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que Exacto, es que ellas son se habla mucho de una discusión valórica y esto no es valórico. Esto es, no, esto es un tema de eh, salud, exactamente, de salud reproductiva, de salud sexual. es que eso es Eh, salud, y eso hay que hacernos cargo.
Todo esto, sí, yo también lo entiendo como que se tiene que entrar en una discusión. De hecho, el presidente dijo en el mismo momento se va a discutir. ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción tan explosiva que hay de parte de republicanos y de la derecha en general y todo el mundo sale a rasgarse vestiduras? Y lo que estamos conversando realmente, porque el aborto sí existe. El aborto se lo puede hacer correctamente, aunque sea ilegal dentro del país, se lo puede hacer una mujer con plata. Y el doctor que se lo hace seguramente es súper católico y es súper de derecha. Ver- Es que ver eso acá no es un tema religioso ni mucho menos. Yo creo que efectivamente hay que dar una discusión a objeto de que en este caso mejoremos también incluso la educación sexual. Lo que pasa es que me llama la atención que estas mismas personas que están en contra del aborto, cuando tú le hablas de educación sexual en los establecimientos escolares, también te dicen que no. O sea, no quieren nada. O sea, son los mismos que niegan en este caso, no sé, que jóvenes en su enseñanza media puedan recibir una educación sexual de manera acorde a los tiempos, pero son los mismos que el día de mañana, no sé, si una niña de 14, 15 años queda embarazada, le dicen tela y que alguien se haga cargo, porque tampoco ellos se hacen cargo de esas circunstancias. Entonces, yo creo que hay que dar una discusión con altura de miras. Hay un tema sanitario, hay un tema de derechos sexuales y reproductivos, y hay también un tema que hay que decirlo, años atrás lo dijo la hoy diputada Elia Molina, cuando era ministra de Salud y le Sí, costó su salida. sí. Efectivamente, y como bien señalas tú, la gente que tiene recursos llega a Lo la hace clínica privada, igual. toma igual, Y y el son médico en vez de súper poner aborto pone religiosos. apendicitis. Sí, Entonces, son súper entonces, religiosos y súper derechistas y súper todo y lo hacen. entonces yo creo que ¿por qué eso para las poblaciones más desmejoradas no existe? Entonces yo creo que efectivamente es una discusión que hay que dar, insisto. Pongámonos de acuerdo, veamos cómo avanzamos en eso. Ahora, ¿cómo vio el tema también el otro tema que es el asunto de la eutanasia, que también todo el mundo, no estamos por la muerte, estamos por la vida? ¿Me entiende? Entonces es algo que uno dice, sí, pero tiene que ser una vida sana, tiene que ser una vida tranquila, porque si te va a doler todo, vas a tener una enfermedad incurable, no tienes ninguna esperanza de mejorar. ¿Por qué tampoco se quiere dar la discusión en lo que es eutanasia? Mira, actualmente en nuestro país existe también una especie de eutanasia. Mira, hace un par de meses atrás falleció un reconocido activista también de derechos sexuales, en este caso de la comunidad LGTB, Larraín, que él mismo publicó un video y dice, mira, yo ahora me van a poner a dormir y yo me voy a ir en el sueño. Y al final, ¿eso qué es? Cuando él lo dice, quizás con esa tranquilidad que impacta, pero cuando a ti un doctor te dice, mira, te va a poner un goteo por morfina para que te vaya en el sueño, en pocas palabras te están diciendo es una eutanasia, para que tú no agonices lentamente. Y eso yo creo que también es un tema que tenemos que sentar. Acá nadie está hablando de matar gente sana, sino estamos hablando de Claro. enfermedades catastróficas, donde ya no tienes posibilidades de recuperarte, donde efectivamente el tratamiento es más doloroso. Y Y eso además me yo creo que imagino que es cuando el enfermo lo pide. aparte, o sea, también, pero, y ese es un punto que me parece de vital importancia, Karim. En ambos ámbitos, el aborto o la eutanasia, lo primero es que tú como persona decides hacerlo. En el caso, una mujer decide hacerse un aborto, y en el caso de la eutanasia, la persona que esté padeciendo esa enfermedad puede decir, ¿sabes qué? Me cansé de sufrir, me cansé de tener tratamiento quizás para 5 meses más, que lo único que van a hacer es aliviar un par de cosas, pero al final voy a fallecer igual. Prefiero irme en tranquilidad, quizás alrededor de mis seres queridos. Entonces, yo creo que cerrarse de plano esa discusión me parece, mira, y también hay una notable hipocresía. Los mismos sectores que se levantaron muy indignados en la cuenta pública son los mismos que el 11 de septiembre del año pasado, cuando se conmemoraban 50 años del golpe civil militar en nuestro país, valoraban en este caso a la dictadura y justificaban los crímenes de lesa humanidad durante 17 años. Entonces, estamos con la vida cuando nos conviene, cuando es a nuestros intereses. Entonces yo creo que también es importante dejarlo, ponerlo en evidencia, porque al final lo que ellos están tratando y al final lo que hay detrás es una discriminación efectivamente a quienes tienen menos recursos, porque tanto el aborto como la eutanasia, los sectores acomodados de nuestro país lo pueden hacer incluso en el extranjero, se pueden ir a otro país si quieren. Entonces, yo creo que yo creo que son discusiones que inclusive no son las primordiales tampoco que habría que dar. Yo No. esperaba una reforma al sistema de salud, reforma al sistema educacional, particularmente con el CAI, cómo va a financiar el nuevo sistema educacional,
que son cuestiones estructurales. En el caso del aborto, que me parece importante, al igual que la eutanasia, yo creo que son mínimos de una comunidad civilizatoria como la que se dice ser Chile, nada más. Ok. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Que esté bien. Muchas gracias, Karim. Hasta luego. Especial de prensa en Iquique Televisión. Estuvimos con el diputado Matías Ramírez.